para ese proyecto, para ese proyecto de San Andrés, eh, pues tiene que atender a la demanda de la población, tecnologías 4.0. Entonces, ¿qué son las tecnologías 4.0? Pues son aquellas que se conocen como las de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Y involucran aspectos como el Internet industrial de las cosas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahora tengo un dispositivo que está midiendo un determinado parámetro eléctrico o químico de un activo y puedo transmitir esa información utilizando y las redes de Internet, ¿no? Entonces puedo hacer un mejor monitoreo de los activos. Análisis de Big Data, o sea, cálculo en la nube, ¿cierto? Cálculo de grandes volúmenes de datos, computación en la nube, simulaciones, ¿cierto? Parte de robots autónomos también. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener en una línea de alta tensión, puedo tener drones que van haciendo un monitoreo de descargas parciales o de termografías y me permiten tener una mejor inspección que la que yo realizo con una cuadrilla de tierra, ¿sí? También incremento los niveles de seguridad porque no estoy exponiendo a la gente a una posible electrocución, ¿no? O sea, disminuye el riesgo de electrocución del personal. Entonces, son elementos que empiezan a surgir, que habilita la tecnología para mejorar la supervisión sobre los diferentes activos, ¿no? Otro tema muy importante es de la ciberseguridad. Esto es crucial porque pues la información de las redes eléctricas cada vez es más importante, ¿sí? Si ustedes ven cuando quieren atacar un país, lo primero que hacen es atacar el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, mantener la seguridad de los activos, ¿cierto? Y está también el tema de integración horizontal, es decir, horizontal y vertical del sistema, es decir, me permite una mejor comunicación al interior de la organización, ¿cierto? Pero también hacia el exterior de la organización, con lo que son proveedores, con lo que son prestadores de servicio, con lo que son clientes. Entonces, estas tecnologías facilitan este tipo de aspectos y por lo tanto, entonces se presenta ese proyecto cuyo objetivo es incrementar el aprovechamiento de los activos de la red de San Andrés, del archipiélago de San Andrés, ¿cierto? Nosotros planteamos algunos objetivos específicos como desarrollar modelos de cálculo para calcular indicadores de gestión de activos, ¿sí? Hablábamos al principio con la definición de cálculo de riesgo, cálculo de salud de los activos, cálculo de consecuencias ante la falla de un activo, ¿cierto? ¿Qué costos? Tener funciones financieras para ver cómo son los costos de mantenimiento, los OPEX, los CAPEX, bueno, tener todo eso monitoreado dentro de una plataforma a través de algoritmos que incluso me permitan realizar optimizaciones en cuanto a las inversiones, tanto en mediano como en largo plazo, ¿no? Después, uno de los objetivos también era que esa aplicación estuviese en la nube. ¿Por qué? Pues porque al tenerlo en la nube yo puedo acceder a la plataforma, consultarla de forma remota y cargar la información de diferentes puntos, ¿no? Y después también estaba el tema de capacitación, que era muy importante generar capacitación en recursos locales, recursos humanos locales, en torno a lo que es gestión de activos. Bueno, algunos de los indicadores ya los mencioné: índice de salud, índice de importancia, índice de riesgo, índice de vida consumida, índice de desempeño y indicadores económicos, ¿no? Después la plataforma o un producto central, obviamente, sí, el producto central, ¿cierto? Aplicativos para hacer carga masiva de datos sobre los activos y aplicativos para optimización del ciclo de vida. Entonces, conceptualmente, nosotros tenemos un conjunto de activos distintos: transformadores, interruptores, bancos de compensación, líneas y cables, ¿cierto? También hay dispositivos que están monitoreando estos activos, dispositivos inteligentes en el sentido de que se pueden comunicar con Internet, como mencioné antes, ¿cierto? También tenemos pues las actividades normales de mantenimiento que realizan las cuadrillas en campo,
La red eléctrica tiene una extensión geográfica importante, ¿no? Entonces no siempre o sea, las cuadrillas en general están en campo, ¿no? Trabajando en campo. Entonces la idea es que se pudiese volcar la información de estos activos a la plataforma, ¿cierto? A través de dispositivos inteligentes dispersos. Por eso tiene que estar en la nube. Yo puedo poder acceder a través de un celular o a través de una tablet a la plataforma y poder cargar la información que está generando el activo en el momento en que estoy frente a él en campo, ¿no? Eso pues minimiza el error de digitalización de los datos, ¿cierto? Pero también hay otro tema que son las bases preexistentes. Ya hay información de los activos que sí ha sido generada con otros sistemas, que es útil para tomar decisiones sobre los activos, ¿no? Bueno, toda esta información volcada en una base de datos donde yo tengo los diferentes activos georreferenciados con su información asociada. Y después esos datos, pues esos datos por sí solos no dicen, hay que procesarlos, trabajarlos con algoritmos que pues, hemos desarrollado a partir de tesis doctorales, tesis de maestría durante largo rato, ¿sí? Entonces, esos algoritmos me permiten procesar esos datos para obtener información valiosa que me ayuda a lo que yo necesito, que es tomar decisiones sobre los activos. Entonces, eso es conceptualmente la plataforma. Por eso yo les mencionaba que uno de los beneficios es toma de decisiones informada, ¿cierto? Entonces, yo adquiero datos, los trato, los manipulo, ¿cierto? Genero información. Esa información la comunico al tomador de decisión y ya estoy generando conocimiento de el estado de situación ante la persona que le estoy transmitiendo esa información, ¿no? Entonces, ese proceso es el que se espera que ejecute una plataforma de gestión de datos de activos. Bien, una cuestión importante, por ahí estaba mencionando cuando hablé de la definición de gestión de activos, es que la gestión se tiene que realizar durante todas las etapas del ciclo de vida. Y el ciclo de vida el ciclo de vida en activo arranca desde que se identifica la necesidad de adquirir o de instalar un activo, ¿no? Entonces ahí empieza el ciclo de vida, después viene la etapa de diseño, fabricación, instalación, operación y mantenimiento y luego la disposición final del activo. Fíjense que aquí dice que que el activo tiene, o sea, la organización tiene responsabilidad sobre el activo hasta el momento en que realiza la disposición final, ¿no? Por ahí un transformador de potencia, por ejemplo, tiene aceite mineral, ¿sí? Hay que disponer de ese líquido adecuadamente para no generar impactos negativos en el ambiente. Bien, entonces todas estas etapas tienen que ser consideradas dentro de lo que sería la gestión correcta de un activo. Muchas veces se piensa que la gestión de activos solo es operación y mantenimiento, y ese es un error. Tengo que pensar desde que de- tengo que empezar a guardar información desde que identifico la necesidad hasta que liquido el activo. ¿Mm? Acá una cuestión importante del ciclo de vida, ya durante la operación del activo, es que pues las decisiones van a ir cambiando en función de cómo evoluciona la condición de un activo. Los activos, así como las personas, pues van a envejecer con el tiempo, ¿cierto? Hasta que llegan al final de su vida útil. Entonces uno pensaría que, pues al principio, cuando el activo pasa el primer periodo de operación que supera esa em, etapa de falla, de probabilidad de falla elevada por mortalidad infantil, ¿sí? O sea, defectos de fábrica, de transporte, que puedan hacer que el activo falle. Entonces ya, una vez superada esa etapa, pues la condición del activo es excelente, ¿no? Y con el tiempo va a ir degradándose hasta que llegue a ser una condición muy pobre. ¿Por qué? Pues porque se va envejeciendo con el uso y con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, las decisiones que se van tomando con respecto a ese activo van a ir variando en función de la condición, ¿sí? Aquí hay algunas decisiones que para activos de capital intensivo, como son los transformadores de potencia, capital intensivo en el sentido de que invertir en un transformador es una decisión de varios millones de dólares, ¿sí?
digamos, no son baratos, no son económicos, y la recuperación de esa inversión es lenta en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se habla de decisiones de largo plazo. Entonces, adquirir, reemplazar, relocalizar, repotenciar un transformador. Entonces, hay que planificarlas con suficiente antelación. Y en el mediano plazo se piensa en decisiones relacionadas con el mantenimiento del activo para procurar extender su vida útil. Después hay otras decisiones que ya son más de corto plazo y son las decisiones operativas que uno puede llegar a tomar para que el activo tenga un mejor pasar en el tiempo, ¿no? Bien, entonces, teniendo ese contexto, pues acá hay una pantalla de lo que fue al final la plataforma. Em, pues una parte, ¿no? Uno tiene entonces ¿quién lo tengo? A ver. No lo tengo acá, desafortunadamente. Bueno, uno tiene una pantalla inicial donde tiene el mapa de la isla y la geolocalización de cada uno de los activos. Entonces, cuando uno quiere analizar la información de un determinado activo, pues simplemente va, le da doble clic al elemento. Entonces, por ejemplo, este es un transformador de potencia de 25 MVA, creo que era el que está aquí en esta fotografía, ¿cierto? Y hay espacios, hay campos de información para cargar los datos relacionados con los diferentes subsistemas del transformador, los devanados, los bushings, el líquido aislante, el cambiador de taps, el núcleo, el tanque, ¿cierto? Y dispositivos asociados a ese transformador. Bien, entonces eso sería todo lo relacionado eh, con ese activo en cuanto a lo que es su composición técnica, pero después hay otra serie de información que se va a ir cargando, ¿sí? En relación a el ciclo de vida. Entonces, cuando yo les mencionaba, tenemos que tener información de todo el ciclo de vida. Fíjense que aquí está adquisición, entonces yo cargo datos de la adquisición, cuánto me costó, a quién se lo compré, del transporte, quién transportó el activo, por qué medio fue, cuánto costó, ¿cierto? ¿Dónde están las garantías? ¿Hubo alguna novedad durante el transporte, algún accidente? Todo eso se va cargando acá, ¿no? Almacenamiento, algunos activos se almacenan, otros no, otros van directamente a puesta en funcionamiento, pero esto es una función importante porque muchas veces yo tengo activos para tenerlos como de repuesto, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un inventario de esos activos, pues voy a tener información para toma de decisión. La puesta en servicio, ¿qué significó? El historial de mejoras, y con el tiempo yo tuve que ir haciendo mejoras sobre este activo, entonces las puedo ir cargando, ¿cierto? Después todo el tema de los ensayos que se van haciendo a lo largo del ciclo de vida del activo para ir evaluando la condición, ¿cierto? Inspecciones que pueden ser de visuales, de rutina, por ejemplo, en un transformador de potencia todos los días se hace una inspección visual con el transformador energizado para ver si hay alguna novedad, ¿sí? Pero después, cada tanto tiempo, se hace una inspección mucho más de detalle con el transformador desenergizado. Entonces ahí se carga esa información. Después los mantenimientos que se le realizan al activo, si fue un mantenimiento correctivo, basado en la condición, eh, basado en el tiempo, ¿cierto? Después la disposición final del activo, después otra información relacionada con el desempeño económico del activo, ¿cierto? Que dentro del desempeño económico está también todo el tema de los KPIs, que son los indicadores claves de rendimiento del activo, ¿no? Entonces, yo ahí cargo información operativa también, la carga del transformador, puedo ver cómo está la salud con toda esta información que yo voy cargando, ¿sí? Puedo determinar cómo está la salud, cómo está la criticidad del activo, a partir de estos dos calcular cómo es el riesgo, ¿cierto? Puedo tener, por ejemplo, estos son tendencias de DGA, que es información que hace un dispositivo que está conectado online y va generando un diagnóstico permanentemente sobre la calidad del aceite en el activo, ¿no? Después, si tengo sensores de temperatura, los puedo ir cargando. Bueno, son todos los campos de información relacionados con ese activo, desde que se adquiere hasta que llega a su
fin de vida, ¿no? Bueno, esto un poco del transformador de potencia lo voy a pasar rápido. Esto solo es para mostrar que es una máquina bastante compleja, tiene varios subsistemas como los que describí en la diapositiva anterior. ¿Cierto? Y cada subsistema tiene un nivel o grados de envejecimiento distintos, algunos son intercambiables, por ejemplo, un bushing lo puedo cambiar, pero al interior del transformador tengo elementos críticos como por ejemplo el aislamiento. Si el aislamiento se deteriora, el transformador llega al final de su vida y eso no se puede cambiar fácilmente, ¿no? Hay que hacer prácticamente un nuevo transformador si el aislamiento falla. Bien, bueno, esto ya había mencionado, el tema de, en general, los activos del sector eléctrico, como son críticos, la falla de un transformador mostré en una diapositiva que implica el que un generador no pueda inyectar energía a la red o que la red no pueda alimentar a una provincia, ¿sí? Entonces, son activos que son diseñados para garantizar largas vidas útiles, son eficientes y confiables, son de capital intensivo porque son costosos, ya lo mencioné, ¿cierto? Y tienen largos tiempos de producción. Esto significa que yo no voy a la ferretería de la esquina y lo compro, ¿no? No, tengo que mandar a la fábrica a... tengo que contratar una fábrica para que lo construya, ¿no? Entonces, tengo que planificar eso, ¿no? Después, otras características, la importancia estratégica varía dependiendo de su ubicación en el sistema. Cada fabricante tiene sus técnicas particulares, entonces, fabricación particular. La historia de carga del activo, de la carga que suple el transformador es distinta y las condiciones ambientales donde trabaja son distintas. Acá hay un tema problemática de ya que se observó durante un tiempo y que tal vez está ocurriendo nuevamente en cuanto al sector eléctrico argentino, que si bien hay una crisis económica, por ejemplo, esta del 2001, ¿cierto? Hay una contracción en la demanda de electricidad, pero inmediatamente se recupera, ¿no? Entonces la demanda de electricidad crece permanentemente, pero la capacidad de transformación no necesariamente acompaña a esa reactivación de el crecimiento en la demanda. Entonces, ese estancamiento en nuevas inversiones, en nuevos transformadores, hace que las máquinas que están trabajando tengan que en ocasiones trabajar de manera sobrecargada. Esto, por ejemplo, de la guía de Transener, ¿cierto? Mostraba en un determinado año que varias máquinas del SADI presentaban saturación, es decir, que al menos una vez al año habían trabajado por encima de su potencial nominal, lo cual en redes de alta tensión es algo que pues no es para nada deseable, ¿no? Entonces son problemas de las máquinas, del sistema. Después hay otros nodos donde las máquinas son máquinas únicas, es decir, que si esa máquina falla, determinada región del sistema interconectado nacional se queda aislada del resto de la red, ¿no? Entonces, para tomar un poco magnitud de lo que implica el problema, ¿cierto? Después aquí también el tema de los costos. Yo les decía que cuando uno compra un transformador está hablando de inversiones del orden de los millones de dólares, ¿no? Entonces, millones de dólares para los diferentes tipos de transformadores, estos son los de transmisión y estos son los que están en generación, transformadores elevadores. Bien, pero hablamos siempre de millones de dólares. Después, lo que les decía, desde que uno identifica la necesidad, necesito cambiar un transformador porque el que está en tal barra está envejecido, o necesito adquirir un transformador porque la demanda ha crecido y tengo que ampliar la red. Entonces, identifico la necesidad y hasta que solicito ofertas, se negocian, se hacen los pliegos, se diseña, se adquieren materiales, se produce, se transporta y llega el transformador al lugar donde se definió que tiene que ir instalado, pueden pasar hasta 2 años. Estos tiempos eh, actualmente están aumentando porque hay una gran demanda de transformadores de potencia debido al auge pues, de la inteligencia artificial y los centros de datos que demandan demasiada energía, ¿no? Entonces, es un problema realmente crítico el tema de la producción de transformadores. Bien, después algunas de las acciones a tomar cuando uno está trabajando en gestión de transformadores, pues adquirir, mantener.
¿cierto? ¿Cuál es mi estrategia adecuada de mantenimiento? ¿Debo reparar, debo reacondicionar un transformador? ¿Cierto? ¿Lo puedo reubicar para descargarlo y garantizar una mayor vida útil? Es otra pregunta, ¿cierto? Llegó a su final de vida, lo tengo que desechar, reciclar. Y otra acción que por ahí suele ser un poco la más usada es no realizar ninguna acción y dejar que siga operando como viene, ¿no? Entonces, para tomar esas decisiones, pues yo les había mencionado que es importante definir la condición del activo. Hay diferentes pruebas, por ejemplo, la de análisis de gases disueltos en el aceite, análisis de la temperatura al interior de la máquina, que me permiten definir cómo está ese activo dentro del parque. Y hay muchas más pruebas, ¿no? Aquí hay un pequeño listado, hay bastantes más, porque son máquinas muy importantes. Entonces, así como a una persona se le hacen diferentes pruebas para verificar su estado de salud, a una máquina de este tipo se le pueden hacer también varias pruebas para identificar su estado de salud. Esas pruebas se integran con alguna metodología. Nosotros tenemos varias metodologías para obtener un indicador de salud. ¿Mm? Bien, entonces, bueno, así como nosotros tenemos metodologías, hay algunas que ya están normalizadas. Por ejemplo, en Inglaterra, la, el DNO, que agrupa a los diferentes operadores de red del Reino Unido, pues largó una normativa donde se define cómo calcular esos indicadores para que todos los operadores midan de la misma forma cómo es la salud, cómo es la criticidad y el riesgo asociado a los diferentes activos, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta es un poco la metodología de NEO, cómo funciona, ¿cierto? Es una sumatoria ponderada, no es muy complicada, justamente porque uno busca que sea adaptable a todos los diferentes operadores. En la plataforma de San Andrés se decidió trabajar con esa metodología, ¿sí? Entonces, bueno, todos los programas, los algoritmos que se hicieron para que poder calcular los diferentes indicadores, digamos, uno dice, bueno, yo voy a adoptar esta metodología, pero la tengo que llevar al contexto del lugar donde estoy trabajando. Entonces, no es lo mismo Inglaterra que una isla del Caribe colombiano, ¿no? Entonces, todos esos indicadores tuvieron que ser adaptados, ¿no? Después también está el otro indicador que es importante, que es el de las consecuencias de la falla. Es decir, yo tengo que estimar cómo es la salud de mi activo para poder tomar decisiones, pero también hay una cuestión y es qué implica que ese activo falle, ¿sí? Entonces, eso lo puedo valorar también. Entonces, seguramente va a haber consecuencias financieras, penalizaciones por mal suministro de la energía, ¿cierto? Puede haber consecuencias en la seguridad. Miren, esto que está acá fue un incidente que ocurrió el año pasado en Londres también, ¿cierto? Un transformador falló y, y bueno, casi siempre terminan en incendio. ¿Por qué? Pues porque están aislados con líquido combustible. Entonces, ese incendio pues generó tal nube de humo que tuvieron que cancelar las operaciones del aeropuerto de Londres, ¿sí? Entonces, imagínense el impacto económico va mucho más allá y las consecuencias para la seguridad van mucho más allá del solo activo, ¿no? Sea, tiene un impacto, aparte de que se corta la luz, toda la historia, tenemos temas que tienen que ver con el riesgo inclusive para las personas. En la explosión puede haber riesgo para las personas que están operando en la subestación, ¿no? Entonces hay consecuencias para la seguridad. También hay consecuencias ambientales. Si, por ejemplo, en el archipiélago de San Andrés ahí hay manglares que son protegidos, ¿cierto? Y si llegase a haber vertimiento de aceite hacia esos manglares, pues tenemos un problema ambiental complicado o hacia un curso de agua, ¿no? Después también consecuencias por rendimiento de la red. Una falla en un activo de esta características puede involucrar también problemas para la seguridad operativa de toda la red, ¿no? Podría llevar inclusive hasta que todo el país se quede sin electricidad. Bien, entonces, cuando uno calcula con la plataforma tanto las consecuencias de la falla como la salud del activo,
está en condiciones de analizar el riesgo, que es otro de los elementos que mencionamos, ¿no? Fíjense, el otro beneficio que menciona la gestión de activos es la gestión de riesgo. El riesgo, bueno, yo sé que ya me pasé, no sé si hay problema en seguir, me pasé de tiempo. ¿Seguimos o acelero la charla? Luciana, Silvana. Si podemos ir redondeando, Andrés, sería bueno. Listo, listo, listo. Entonces vamos a pasar más rápido este tema. Entonces, el riesgo, acá, fíjense, nosotros tenemos otro estándar, así como tenemos el ISO 55000, tenemos un estándar que es el 31000 que me define lo que es el riesgo. Y el riesgo tiene que ver con la eventos potenciales, fíjense, probabilidad de la ocurrencia del evento y las consecuencias del evento, ¿no? Justamente lo que veníamos hablando. Entonces, yo tengo que poder calcular la probabilidad de falla, que tiene alguna relación con la salud del activo, con la condición, y las consecuencias de la falla del activo. Entonces, ahí yo ya puedo valorar el riesgo. Entonces, si yo mido esos dos aspectos, por ejemplo, lo puedo poner dentro de una matriz de riesgo, ¿sí? Entonces cada activo me va a quedar en diferentes zonas, ¿cierto? Entonces, algunos estarán en una zona donde el riesgo es aceptable, no tendría que hacer nada. Otras donde el riesgo ya es alto y otros donde el riesgo es intolerable. Y si yo hago ese mapeo de riesgo para un conjunto de activos, para un parque de activos, pues puedo realizar un ranking y decidir acciones, ¿cierto? Definir estrategias de mantenimiento más intensivas para los activos que están en un riesgo elevado, ¿cierto? Y menos intensivas para los que están en menor riesgo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Aquí, pues, lo que ya mencioné, elementos que me ayudan a calcular la salud, ¿cierto? Elementos de información que me permiten calcular las consecuencias y la composición de estos dos dentro de una matriz de riesgos, pues, me permiten hacer análisis y gestión de riesgo. Entonces, la plataforma pues ya tiene eso incorporado. Uno ya puede acceder, por ejemplo, a la matriz de riesgos para todos los transformadores de la isla de San Andrés, ¿no? Bien, entonces ya para ir cerrando y ya como una suerte más de reflexión, porque obviamente esto requiere indagar un poco más. em, ¿Qué pasa en cuanto a gestión de activos en Argentina? ¿Cierto? Y en algunos países vecinos. Entonces, hay dos ejemplos. Chile y Colombia tienen un grado de madurez bastante alto en lo que es el sector eléctrico, ¿no? Solo estoy hablando del sector eléctrico. Quiero ser claro en eso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que mencionaba antes, ¿no? Hay impulso desde el punto de vista regulatorio, ¿sí? Que hace que las empresas se vean incentivadas a certificarse en ISO 55000. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile tenemos 6 grandes grupos del sector eléctrico: AES, Enel, ISA, Engie Energía. Y fíjense que Enel opera tanto en Argentina como en Chile, ¿sí? Pero en Chile está certificado, acá en Argentina no. ¿No? Entonces, ¿por qué? Un poco por el tema regulatorio, ¿no? Después, en Colombia, al 2021 habían 3 empresas ya. Yo ya mencioné el caso de ISA, que fue una de las primeras en Latinoamérica, que es digamos, ISA tiene activos en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, ¿sí? Entonces, en esos varios países ya pues, está certificada la gestión de activos. Pero actualmente hay entre 12 y 15 empresas, grandes empresas del sector eléctrico, que están certificadas, pues justamente por lo que la resolución CREC casi que obligó a que se certificaran, ¿no? Les dio 5 años en el 2018. Bien, y aquí en Argentina, pues ahí, digamos, el primero fue Pampa Energía, ¿cierto? Que logró la certificación para todos sus activos de generación, ¿cierto? Creo que eólico, solar y algunas centrales térmicas. Y no estoy seguro, pero creo que todos los activos de generación e YPF, creo que en un par de centrales YPF Luz, en un par de centrales térmicas
logró ya la certificación ISO 55000. Entonces, aquí es un bajo nivel de adopción por ahora, pero está creciendo. O sea, ya se empieza a observar la necesidad de organizar eh, y empezar a digitalizar la información de los activos para poder tomar decisiones eh, más adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, eso por parte de la regulación. Para Argentina, pues, digamos, fortalezas en cuanto a gestión de activos. Tenemos que hay un alto nivel técnico de recursos humanos, hay elevada experiencia en operación de sistemas complejos, hay un desarrollo académico relevante y hay casos, ya existen casos puntuales de aplicación avanzada, ¿no? Aquí tengo el de Pampa y el de YPF que está en estas centrales térmicas Loma Campana y Central Térmica Loma Campana Este y Loma Campana uno y 2. ¿Sí? Ya se certificaron, ¿no? Em, ¿qué es lo que principalmente está faltando? Yo, en mi opinión, mayor regulación que incentive a adaptar eh, estas normativas de gestión de activos. Bien, ¿qué nos puede permitir esto? Pues obviamente lo que ya estuve mencionando, el tema de gestión de riesgo, gestión de valor de los activos, ¿cierto? Es muy importante, esto es muy importante que las organizaciones del sector eléctrico puedan estar en capacidad de organizar los datos de los activos, porque si no organizan los datos, pues no podemos hacer el resto del proceso, que es generar información, hacer todo el procesamiento para generar información que apoye la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí, integración para la toma de decisiones y nada, y alinearse, pues, seguir, continuar alineándose con los estándares internacionales ISO 55000, así como, digamos, todos sabemos que hay un gran número de organizaciones que se han certificado en ISO 9000, en ISO 14000, hasta en gestión de energía también hay bastantes organizaciones, ISO 50000. Bueno, el objetivo es que la certificación en ISO 55000 siga aumentando. Por favor, discúlpeme, me tomé 10 minutos de más, aunque creo que también empecé un poco tarde la charla, así que con eso estaría terminando. Si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, por el seminario, por la presentación sumamente interesante. Eh, a estos estándares pueden aspirar, digamos, grandes empresas y no tanto pequeños usuarios o gente que apuesta a la generación distribuida o pequeñas comunidades. Vos- Uno puede imaginar que estos sistemas atentan contra la descentralización. em, no, 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 o sea, no creo que atente contra la descentralización, para nada, ¿sí? O sea, eh, la red eléctrica. A ver, yo voy a poner aquí una diapositiva como para organizar mi respuesta, una de las primeras, dame un segundo. A ver si esta diapositiva, si le pudiese borrar las entradas aquí, dame un segundo. Aquí, listo. O sea, esto es muy lindo, el tema de la generación distribuida, ¿cierto? Porque le está dando poder al usuario final, le está dando cierta autonomía para poder generar su propia electricidad, ¿no? Eh, de hecho, estoy yo en un proyecto que no sé a quién le ha comentado, a Silvana, estoy en un proyecto de comunidades energéticas, estamos con una red internacional que estoy liderando afortunadamente para el CITED, de comunidades energéticas que también buscan eso, o sea, organizar a sectores, a pequeñas comunidades para que puedan gestionar sus recursos energéticos y sus activos energéticos, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, pero la red eléctrica como tal, este resto, esto que tengo, por eso volví a esta diapositiva, o sea, esto es muy interesante y tenemos que seguir trabajando en esto, ¿sí? Pero esto otro tiene que seguir existiendo, ¿sí? Porque es lo que me permite garantizar confiabilidad, ¿sí? O sea, digamos, hasta el momento que esto, por lo menos en las ciudades, que esto opere de forma aislada a la red eléctrica principal, no, no es del todo factible, ¿no? ¿Por qué? Porque para que una persona opere de forma aislada,
tendría que tener sistemas de almacenamiento de energía que son costosos, ¿sí? Y que ya termina siendo inviable desarrollar el sistema, ¿no? Entonces, ese es un tema. Bueno, el otro tema es que pues vos sabes que la energía solar y la energía eólica no está permanentemente disponible el 100% del tiempo, ¿sí? Entonces, en esos momentos en que hay, por ejemplo, tenemos 3, 4 días que estuvo nublado y no hubo sol, ahí vas a querer o vas a requerir a esta red eléctrica centralizada, ¿sí? Entonces, yo no los veo como enemigos, como que uno atenta contra el otro, sino lo veo como complementarios, ¿sí? Entonces, es cierto que las grandes empresas son las primeras que se van a certificar en gestión de activos, y porque obviamente una gestión una certificación de esas es costosa, ¿sí? Tiene que haber inversión de recursos para poder lograr la implementación. Un ejemplo es la plataforma. O sea, la plataforma esta que nosotros desarrollamos en San Andrés requirió de una inversión del Estado colombiano, ¿sí? Para poder pagar a los programadores, a los investigadores, a los equipos que se instalaron para hacer monitoreo online. Sí, eso son inversiones que por ahí una comunidad o un pequeño usuario no puede hacer. Sí, entonces yo no pensaría en que estas personas se van a certificar en ISO 55000 en un principio, a menos de que la comunidad energética, o sea, vamos a avanzar ya a las comunidades energéticas que justamente buscan eso, darle mayor protagonismo a los pequeños usuarios, ¿sí? Darles mayor poder. Entonces, si yo me uno con todos los del edificio, ¿cierto? Y si varios edificios nos unimos, entonces ya dejamos de ser un pequeño usuario y nos empezamos a convertir más como un gran usuario o un gran generador. Y ya puedo pensar en tener mi sistema de gestión de activos. ¿Por qué no? ¿Sí? Dentro de nuestro proyecto de comunidades energéticas sí hemos pensado, no obstante, sí hemos pensado en desarrollar plataformas digitales que le permitan a las pequeñas comunidades hacer un seguimiento de los activos. Y sobre todo, fíjate o sea, esto es importantísimo porque tanto para zonas aisladas como no aisladas, ¿no? Pero en una zona aislada, donde por ahí no hay la capacidad o técnica para hacer un mantenimiento de un generador, ¿sí? Si la comunidad tiene la posibilidad de reportar por su plataforma que hay una falla o que se está escuchando, entonces eso puede disparar que un proveedor, un técnico vaya a esa comunidad y haga una revisión del activo. Entonces, por eso es importante todo este tema de la información, ¿no? Poder estar en capacidad de comunicar, que la gente, yo no voy a arreglar mi grupo de electrógeno, pero sí voy a cargar información en la plataforma de que estoy detectando una falla en si o estoy escuchando un ruido que no es normal, ¿sí? Entonces, son niveles de gestión de activos un poco más básicos, pero que son valiosos igual, ¿sí? Eso, Muchísimas gracias, eh, Andrés. sí. No sé si fue clara esa respuesta, por ahí di mucha vuelta, pero... No, sí fue claro. Ujú. Justo porque estaba leyendo una tesis sobre gobernanza y cómo algunas mineras legitiman actividades que la población rechaza y otras pequeñas actividades mineras que no pueden acceder a estos dispositivos. Pero bueno, entiendo igualmente que siempre estamos mejorando las condiciones de trabajo y los Ujú. estándares de cada actividad. Exacto, exacto. No sé si hay otra cuestión, otra pregunta. Me parece que no. Luciana, Estaba mirando el chat, pero son todos agradecimientos y muy interesante lo que ponen los oyentes respecto a tu presentación. Bueno, Por disculpen que ahora, fue todo muy rápido, pero bueno, ese sí es un tema muy amplio y por ahí me costó reducirlo sin dejar de decir cosas que quería decir. bueno, no, sí. Andrés, todo sumamente claro y seguramente te consultaremos algunas cosas. Por acá la orden, no sé, mi contacto creo que lo han compartido ahí por mi email.
lo han Sí. compartido por el mail. Así que aquí a la orden por si hay alguna duda respecto a gestión de activos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, a ustedes por la invitación y que tengan un lindo fin de semana. Si nos compartís la presentación, la subimos junto Sí, con la grabación al por repositorio, supuesto, ¿no? voy a sacarle las marcas y ya lo comparto, ¿vale? Bueno, Andrés, un Te lo gusto, paso al ¿eh? correo, Silvana, ¿vale? Bárbaro, seguimos intercambiando. Muy amable, ¿eh? Hasta luego, chao, chao. Gracias.